Fantástico. Bueno, un saludo para todos nuestros seguidores, seguidoras, bienvenidas a un nuevo programa de Domingos de Café y agradecerles porque nos hacen llegar sus sugerencias, sus inquietudes y todas esas sugerencias, inquietudes es lo que nos permite ir creciendo cada vez, ¿no? Y pues la finalidad de este programa es precisamente enriquecer el acervo cultural latinoamericano. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿sí? Se llama María Ángeles Chavarría. Ella es de Jérica, Castellón, de la Comunidad Valenciana, España. Es doctora en filología hispánica, ¿cierto? Ha estudiado en la Universidad de Valencia un máster en psicología y gestión familiar. En la Escuela de Empresa de Madrid obtuvo el magíster en comunicación, publicidad, marketing y dirección comercial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se ha certificado en el programa de gestión digital de la producción cultural y creativa. Sí, ella es acreditada actualmente como una profesora contratada, doctorada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, entre paréntesis. Es una prolífica autora, ¿cierto? Entre sus numerosas publicaciones, ¿no? Cuentan pues más de 40 libros de diferentes géneros: narrativa, poesía, ensayo. Generalmente aborda temas como la identidad, la búsqueda, la superación personal, las relaciones, los desafíos y diversos temas sociales. Así que además, pues, María Ángeles ha recibido diferentes premios. Recibió un premio honorífico de ensayo por la Universidad de Chicago, ¿no? El primer premio de novela Tertulandia en Benetuser 2000, el primer premio internacional de novela Instituto de Estudios Modernistas 2001, el segundo premio de relatos del Colegio de Licenciados y Doctores de Valencia del 2001, el segundo premio de poesía certamen a Enigma 2004, y ha sido finalista del Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2002, 2005, 2010 y 2023 en las modalidades de narrativa y poesía. Así que, pues, bienvenida, María Ángeles, y para nosotros es un gusto y un privilegio contar contigo. Muchísimas gracias, Rubén Darío, por esta invitación. Muy agradecida y bueno, aquí estoy para charlar de literatura y educación. Bueno, primero, que nos cuente brevemente, queremos saber de ti, escuchar de ti un poco sobre quién es María Ángeles, ¿no? Cuáles son como tus gustos, tus intereses iniciales, cómo fue pues ese acercamiento con los libros, ¿no? La experiencia de lectura en la infancia, en el colegio. Cuéntanos un poco sobre ti. Pues para mí la literatura ha sido un mundo paralelo que me ha abierto puertas al conocimiento. Entonces, yo me recuerdo siempre, siempre leyendo, siempre con un libro y siempre queriendo inventar historias. Entonces, yo empecé a escribir, empecé con poesía cuando era muy pequeñita, pero luego inicié algún relato, me inventaba relatos y comencé a escribirlos porque no quería que se olvidaran. Entonces esas fueron mis primeras incursiones en la poesía, en la literatura. Y luego también escribí artículos, pero sobre todo la relación con la literatura era de estar siempre leyendo. O sea, mi primera relación al margen de la escritura era leer todo lo que encontraba por el camino. Me gustaban mucho los cómics, siempre compraba cómics, revistas y bueno, era pues encontrarme con personajes a los que pues le sucedían cosas que me parecían, bueno, pues que a mí no me iban a ocurrir porque no tenía esa valentía o porque, bueno, pues no vivía en esos escenarios. Entonces, era un mundo por descubrir. Y luego ya la escritura llegó después porque no tenía previsto yo publicar para nada, pero eso ocurrió pues en un momento quizás azaroso, ¿no? Que conocí a una persona nicaragüense
que fue un poco también mi mentor, a Ricardo Llopesa. Lo conocí en unas tertulias literarias, leí algún poema allí y cuando escuchó mi nombre me preguntó si yo había escrito un artículo sobre María Beneito, una autora, una poeta valenciana mm, muy conocida, que ha sido un referente para muchas mujeres escritoras. Y además se está celebrando ahora pues un aniversario donde se le rinde homenaje. Y la verdad es que me halagó muchísimo que hubiese leído esa reseña mía sobre uno de sus libros para desconocer la primavera. Y a partir de ahí me preguntó si yo tenía algo escrito. Le llevé un poemario y se blindó a publicármelo y fue él el que me animó a presentarme a algún certamen, incluso a un texto que yo le demostré, lo presentaba a un concurso sin decirme nada. Y a partir de ahí, pues todo todo lo siguiente, ¿no? Todo lo siguiente. Sí, en cuanto digamos, hace contacto con el libro en la escuela, ¿no? Si tienes de pronto una experiencia, si en la escuela o en el colegio como que afinaron, motivaron, incentivaron el amor por la lectura, por la escritura, cómo poco a poco fuiste entrando, ¿cierto? A la escritura, ¿no? A decir, bueno, o desde cuándo empezaste a escribir, pero antes, pues, con la lectura. Sí, sobre todo con la lectura. De hecho, en mi casa no había demasiados libros. Había libros pues que de alguna colección que compraban mis padres o algún libro que regalaban con colecciones. Un tío mío nos trajo unas novelitas del oeste, que a mí nunca me ha gustado el género del oeste, pero yo leía todo lo que encontraba en mi casa, todo. O los clásicos de Bruguera, juveniles. Pero como en el colegio yo devoraba cualquier libro que nos pedían y siempre pedía más, iba a la biblioteca, entonces los maestros, entonces le dijeron a mis padres que me encantaba leer y mis padres tuvieron bueno, la verdad es que no solamente la buena idea, sino el apoyo hacia esta afición mía para comprarme todos los clásicos de cátedra, la colección de clásicos, y yo pues siendo muy jovencita, quizás con 10 con 11 años, ya leía El Lazarillo de Tormes, empecé a leer, creo que con 12 El Quijote, y todo lo que encontraba lo leía. Y bueno, me parecía la forma de hablar, la forma de expresarse, no había libro que se me resistiera, ¿no? Entonces, mi afición por la lectura fue muy temprana y además cuando en mi pueblo no había una biblioteca, eran los poquitos libros que había en el colegio, pero cuando iba a una población un poquito más grande, lo primero que me atraían eran las librerías y las bibliotecas. Era un mundo mágico para mí. Bueno, y entonces, ¿cuándo te determinas a escribir, cierto? O sea, ¿qué fue lo que te lleva, digamos, primero a elegir estudiar filología? Lo primero que estudiaste fue letras, después de... Sí, sí, yo la verdad es que siempre me han atraído las letras, siempre me han atraído las humanidades, me ha gustado mucho la filosofía. También es cierto que cuando estudiaba en la etapa de que ahora es secundaria, bachillerato, en el antiguo BUP ICO aquí en España, también me gustaban mucho las matemáticas por esa organización, ese sentido de que todo cuadrara. Me encantaban las derivadas, la trigonometría, pero siempre podía mi parte más fantasiosa. Entonces yo tengo una personalidad un poco equilibrada entre que soy muy organizada, muy meticulosa, muy de realizar planes, de horarios, pero tengo una parte muy imaginativa, muy creativa. Entonces tenía como tres intereses, tres grandes intereses. Sí que ya decidí que por la parte de ciencias no, pero dentro de la parte de lo que han sido letras, me gustaba mucho la filología, la literatura, me gustaba mucho el periodismo y la comunicación, aunque yo de jovencita y de pequeña era muy tímida,
pero bueno, estas habilidades al final con el tiempo las va superando. Me gustaba el periodismo, como te digo, y también me gustaba mucho todo lo relacionado con la psicología. Me gustaba mucho la psicología y el desarrollo personal. Entonces, al final me decanté por la literatura y las otras, digamos, aficiones o intereses, que han sido muchos a lo largo de mi trayectoria, los cubrí con los posgrados o los cursos, los estudios superiores, ¿no? De psicopedagogía y gestión familiar o de comunicación, el emprendimiento en la educación o en la empresa también me ha interesado mucho. Entonces, todo lo que yo he ido trabajando en la educación y lo que he ido leyendo, al final también se ha depositado en las publicaciones de un perfil más ensayístico o más, digamos, de desarrollo personal o de habilidades, digamos, o de herramientas, ¿no? Pero la afición por la escritura en sí es que yo escribía aunque nunca pensara que iba a publicar. O sea, eran cuadernos para mí. En el colegio pidieron una vez un poema, yo llevé uno y la maestra entonces me dijo que no se había creído, no se creía que lo hubiera escrito yo y me pidió, era de la primavera, y me dijo que escribiese otro del verano y allí mismo le escribí uno del verano, del invierno y del otoño. Es que yo escribía siempre cuentos, poemas, frases, pensamientos y también frases de los libros que leía. Tengo muchos cuadernos con las frases que me gustan. Entonces, para mí, tener un cuaderno, escribir, subrayar, me hace centrarme, ¿no? Me hace que todo se ponga en su sitio. Por eso de ahí el interés. Y claro, cuando empecé a publicar y también vi que principalmente los poemarios pues eran capaces de provocar emociones a otras personas, pues también sentí esa satisfacción, ¿no? Y ya no lo he dejado. Creo que cuando publicas y llega a alguien, también sientes una emoción que se te devuelve. Bien interesante, ya que estamos hablando pues del proceso de escribir precisamente. Ahí en pantalla vemos pues la cantidad de libros publicados de diferentes tipos de géneros. Y cada libro, me imagino, es un viaje que tú emprendes y que lo realizas desde un rincón diferente, desde un sitio diferente de tu espíritu, de tu alma. Entonces, la pregunta, sí, ya que has transitado por diferentes géneros, ¿qué es cuando tú pasas del rigor del ensayo, ¿no? Del texto académico, a la libertad del poema, de la literatura, de la narrativa? ¿Sientes que eres la misma o necesitas habitar como otro personaje, otro yo para cada viaje? ¿Sí? Sí, es interesante cómo lo planteas porque realmente en todos los libros soy yo misma, aunque lógicamente ya he aprendido a distanciarme un poquito, sobre todo en la novela con los personajes, pero sí que requiere un estilo distinto y cada tema también me he dado cuenta de que requiere un género diferente. Evidentemente, tú eres la misma persona cuando estás con tu familia que cuando estás con tus alumnos y siempre digo que se requiere una coherencia, o sea, la persona con sus valores, con su fondo, con su ser, con su esencia, es la misma. Pero la libertad de expresarte, de ser, de transmitir, quizás es distinta, ¿no? Porque te adaptas a un público diferente. Entonces, en cada libro sí que he tratado de adaptarme a un modo de expresión, a una forma también de exponer los contenidos en el ensayo, pues mucho más organizados, con una bibliografía, unas referencias que se puedan requerir. Y en la poesía, pues hay más libertad, como muy bien has dicho, y tienes la posibilidad de contar algo mucho más personal, sea tuyo propio o sea de un entorno en el que
realmente has observado matices que, bueno, con los que además puedes jugar de manera simbólica, ¿no? Tienes esa libertad de transmitir con un lenguaje que trasciende digamos, el rigor académico. Entonces, yo creo que sigo siendo la misma persona, aunque es cierto que algún tema que he querido tratar con un género literario al iniciarlo, he dicho, no, este tema no es para exponerlo con este género literario y me he ido a otro. Esto me ha ocurrido alguna vez. Y también es cierto que a veces el tema lo he trabajado desde un punto de vista y a la vez iba escribiendo poemas y con distinto nombre y con distinta temática, pero he necesitado paralelamente trabajar dos libros distintos porque me estaba dando cuenta de que a lo mejor en un ensayo o en una novela me iba hacia un género que no procedía. También me gusta mezclar, ¿eh? En alguna novela he puesto algún poema, en alguna novela creo que trabajo bastante el ritmo porque me gusta mucho la poesía y me gusta mucho el, este límite entre géneros, lo fronterizo, en el límite, ¿dónde está el límite entre el microrrelato y el relato más largo? ¿O qué es un aforismo y qué es un microrrelato? ¿Qué es el relato lírico y la poesía en prosa? Entonces, esos géneros fronterizos me atraen mucho. Sí, es, exacto, eso era lo que te iba a preguntar ahora, y es cómo surgen las ideas o de dónde surge como la materia prima. Y ahora nos estabas contando un poco del proceso de elegir qué tema va en cada libro, ¿no? Por qué este tema merece la expansión en una novela, por ejemplo, y este tema una crónica o este tema en un ensayo. Bueno, ¿cómo se da, digamos, tu interés por un tema específico, ¿sí? Y la selección de cada género, el tipo de género que va, y qué buscas, ¿sí? Luego de haber hecho, ese es un poco el proceso tuyo de escritura creativo, es qué busca María Ángeles cuando, después de haber seleccionado un tema, tener la materia prima de ese tema, ahora sí plasmarlo en un género, ¿no? En un modelo, ¿qué quiere que el lector, cuando lo lea, qué le quiere suscitar en él? Mm, Muy interesante. Hay momentos en los que sí que busco algo en concreto, otros no busco tanto mm, con respecto al lector o a la lectora. A ver si me explico. Yo cuando escribo poesía, mm, fundamentalmente es porque trato de encontrar aquello que a mí me puede hacer bien. Trato de detenerme en algunos instantes, de buscar temas que ojalá trasciendan y sean universales, pero parten de mí o parten de mi interioridad o de una emoción o de un sentimiento. Entonces, en el caso de la poesía, lo que me gustaría o busco quizás sea pues más emocionar, ¿no? En realidad toda la literatura también creo que parte de o de querer mostrar algo, enseñar o transmitir, o de querer hacer que se disfrute o de querer emocionar, ¿no? Creo que en poesía más emocionar, en narrativa suele ser un tema que de alguna forma me obsesiona o me preocupa, mejor dicho. Entonces he tratado temas como el acoso escolar en una novela como Mi otro yo, que sea juvenil, la dependencia emocional en No me quieras tanto. He trabajado también incluso el acoso en las empresas como el anónimo o la distorsión o en el mundo académico con la tutora. Entonces hay temas que me preocupan y los trato de novelar. Pero también hay alguno como la tercera copia, que es una intriga política, ¿no? En países árabes. Entonces, hay muchos temas de estas características. Como te decía, en el tema.
fronterito para cotidianizar los temores. Hola, de pronto Poemario. creo que hay una interferencia en tu micro. Dale, Ahora mejor. no, dale, casi se escucha como interferente. ¿Listo? No, no se escucha ahí. Ahora sí, ahí se te fue el audio. Se te fue el audio. Si de pronto te quitas si te ¿Ahora me desconectas. escuchas mejor en el Ahora sí, micro? Vale, perfecto. Dale, dejamos el micro. bien. Bueno, decía que en el libro para cotidianizar los temores es un poemario y sin embargo ya aparecen los miedos, diferentes miedos, tratados de forma lírica, pero sí que son obsesiones, o sea, los distintos miedos cotidianizados, ¿no? Para perderles el miedo. Por eso todo lo literario sí que hay una especie de digamos, mm, hay un propósito de emocionar, de concienciar, de trasladar un tema social. Sin embargo, en los libros más ensayísticos de desarrollo personal o educativos o divulgativos, ahí creo que sí que el propósito es mostrar unos contenidos que puedan ayudar a alguien, unos contenidos relacionados con la creatividad, con el talento, con la educación y todo aquello que, bueno, que dentro de mi propia experiencia yo pueda compartir y que pueda servir o bien a estudiantes o a docentes o a personas bueno, que de alguna manera tengan un desempeño en el ámbito laboral. Y ahí sí que tengo un propósito. Lo que yo aspiro es a poder compartir alguna herramienta que resulte útil, ¿no? De todo lo que yo haya podido aprender. Entonces, son diferentes formas de trasladar inquietudes. Mira, hay un hilo conductor, es decir, no sé si hay un tema que es recurrente en tu obra, sea narrativa, los ensayos, en el que permites que el lector pueda rastrear, digamos, una obsesión por un tema o en varios libros que se repitan. Hay algunos temas que a mí me interesan mucho, como son la búsqueda de uno mismo, el autoconocimiento, el desarrollo personal. Me interesa mucho también los temas relacionados con la empatía y comprensión de los demás, la diversidad, la aceptación a los otros, el respeto. Entonces son temas que sí que trato bastante en los libros y el aprendizaje continuo. Incluso en el libro Me jubilo y ahora qué aparece, que es un libro de ensayo, aparece un apartado donde pues está todo el tema de la educación y del aprendizaje en personas pues ya de una edad bueno, ya han perdido el vínculo con el trabajo. Pero hay temas el tema del talento en cada uno, de la creatividad, del reconocimiento, no en comparación con los demás, ¿no? Sino la autoestima, el no quererte medir por los logros de los otros. O sea, hay muchos temas que suelen repetirse en diferentes libros con matices distintos, con personajes distintos, tramas también diferentes, pero reaparecen, sí. Reaparecen. Bueno, y para ir como concluyendo un poco, ¿no? Eh, ¿Qué se necesita, María Ángeles, para escribir, ¿no? Si tú puedes comentarnos brevemente tu experiencia, a partir de tu experiencia en cada uno de estos viajes, ¿qué crees tú que se requiera para escribir un poema, para escribir un cuento, un ensayo? ¿Hay algo que es inevitable, que se requiere sí o sí? Cuéntanos sobre eso.
Creo que en primer lugar, tener ganas de contar, tener ganas de trasladar algo, de decir, pues hay algo que tengo dentro que lo tengo que soltar, aunque no sea para publicar, que lo tengo que soltar en un papel, que lo tengo que poner en algún lugar, para que no se pierda. Pero como algo previo, creo que se ha dicho mucho, pero la lectura es fundamental para que exista esa chispa que nos incita luego a querer contar nosotros con nuestras palabras. Y ya que hemos escuchado, hemos leído las de otros, decir, pues yo también tengo mi voz, quiero ser escuchada, quiero expresar lo que me preocupa. Entonces, para mí es querer contar algo y que haya algo que te esté continuamente tintineando en la cabeza, que tengas una especie de obsesión, una vocecita que te dice esto tienes que decirlo, tienes que contarlo. Y cuando se repite tanto, o cuando a distintas horas ese tema está pues tocando en tu cabeza, es porque tienes que escribirlo. Luego lo demás es ya que te guste, la perseverancia, por supuesto, porque hay personas que dicen yo quiero escribir algo, pero las novelas o los libros no se escriben solos, hay que perseverar y hay que trabajar, ¿no? Y organizar, pues como hacemos los capítulos, las tramas y crear los personajes con una psicología creíble. Y bueno, ahí ya está la parte un poquito más de la técnica y del trabajo diario. Bueno, en verdad que ha sido un verdadero pues placer escucharte. Es un gusto siempre conversar y espero que a todos nos hayan agradado, hayan enriquecido pues nuestro acervo cultural. Su aporte ha sido muy valioso y es muy valioso en el campo de las letras. Y bueno, para despedirnos, María Ángeles, ¿por qué no nos despides con dos poemas, ¿vale? Escuchamos dos poemas, a todos invitarlos para nuestro próximo café del otro domingo próximo, porque vamos a tener también un invitado muy especial, muy importante de las letras latinoamericanas. Adelante, Mariana. Pues muy bien, pues muchas gracias porque mm, voy a leer dos poemas de mi último poemario de Papiroflexias, que pone aquí. Y como hemos hablado de la escritura precisamente y de las emociones, a ver si voy a leer uno que se titula, tiene que ver con los cuentos, precisamente se titula Cuento, ¿no? Dice, leer un cuento a medias era una estratagema para reírnos juntos, para inventar mil voces, para estar a tu lado un rato cada noche. Leer un cuento a medias era dar rienda suelta a la emoción de descubrir hallazgos, de entrar en un castillo y superar pruebas de maratones. Leer un cuento a medias era creer en magia, contenida en palabras poderosas, leídas de memoria. Y también era un modo de acercarse a la vida verdadera, la que nos daba fuerzas y a veces nos hacía sentirnos invencibles. Y voy a terminar con uno que se titula Corazón. No puede ser simétrico un corazón complejo, porque a veces se entrega y regresa rasgado, aunque nos empeñemos en pintarlo de rojo, en colgarlo de un lazo, en exponer su esencia en los escaparates. Un corazón encierra todo lo incalculable, los miedos, las proezas, los amores perdidos, los instantes ganados a fuerza de latir. Un corazón cobija un rubor, una pena o ese rayo de júbilo que expande su color a las mejillas. El corazón es tanto que a veces olvidamos cargar su batería. Por eso me he guardado el de papel, por si un día se vuelca mi memoria y dejo en el tintero del pasado los únicos latidos que me importan.
Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, agradecerte, Muchas María gracias. Ángeles, agradecerte, te mandamos un abrazo inmenso y a ustedes, nuestros seguidores y seguidoras, también agradecerles y los esperamos el próximo domingo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.